La generación y difusión de noticias falsas, o fake news en su acepción inglesa más extendida, se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones de organismos gubernamentales, instituciones académicas, medios de comunicación y también de buena parte de la ciudadanía en todo el mundo. Y desde el ámbito académico es evidente el incremento de la atención sobre este fenómeno a lo largo de este mismo periodo, siendo unánimes las advertencias de todos estos sectores respecto a la urgencia de prevenir la extensión y, a ser posible, la generación misma de toda esta desinformación. Pero, ¿cómo podemos definir una noticia falsa? La Unión Europea define las noticias falsas como aquellas que incluyen información no veraz o manipulada, y añade que pueden tener apariencia de noticias clásicas, pero su contenido persigue engañar al público, y convierte la lucha contra su difusión en una prioridad para los diversos Estados miembros ante la contundencia de las cifras. El 81% de la ciudadanía europea cree que la existencia de noticias o información que tergiversan la realidad o incluso son falsas es un problema para la democracia, y el 68% está de acuerdo en que a menudo encuentra noticias o información que considera que tergiversan la realidad o directamente que son falsas. Un estudio llevado a cabo en el Massachusetts Institute of Technology concluía que las noticias falsas tenían un 70% más de posibilidades de ser retuiteadas en redes sociales que las informaciones veraces. Según una encuesta realizada entre abril y mayo de 2022, la mayor parte de las personas afirmaron verse expuestas a noticias falsas y desinformación de manera ocasional. Y de entre quienes reconocían una exposición probablemente más frecuente, predominan los sectores de población más jóvenes. En lo que se refiere a la confianza en las fuentes, el Edelman Trust Barometer en su edición de 2024, que recoge más de 32.000 respuestas de personas encuestadas en 28 países, hace constar entre sus conclusiones que la confianza en los buscadores en línea supera la que tienen los medios tradicionales de información. Otros informes confirman el declive de los medios impresos en detrimento de las fuentes en línea. La Federación Internacional de Periodistas sostiene en un informe de 2023 que con la llegada de las redes sociales, la propagación de noticias falsas se ha vuelto más sencilla. Esto se debe a que al cambiar de una forma de comunicación en red, networking, en lugar de la transmisión masiva, broadcasting, los usuarios no solo consumen información, sino que también la producen. Además, las plataformas utilizan algoritmos para mostrar contenido relevante a cada usuario, lo que puede condicionar y filtrar la información que ven. La UNESCO también resalta el reclamo que supone la aparente sencillez de sus propuestas, puesto que generan una sensación de dominio que no se corresponde con la realidad. A esto se añade, según datos del Pew Research Center para 2018, que 2/3 de los enlaces tuiteados a sitios web populares son publicados por cuentas automatizadas, no por seres humanos. Estas cuentas, o bots, pueden ser empleadas con propósitos orientados al fraude o a la desinformación. Algunas empresas, como Imperva, estiman que este tipo de bots supusieron en 2023 el 30% del tráfico automatizado de datos en Internet, aunque su impacto es desigual en función del sector productivo. Y aunque en algunos ámbitos como el educativo parezca mantener un porcentaje aún minoritario, la tipología de bad bot o bot malicioso casi triplica al de su contraparte positiva. Pese a la dificultad que conlleva un filtrado completo y fiable de todas las fuentes de desinformación actualmente en circulación, diversas entidades y organismos coinciden en señalar algunas precauciones esenciales. El primer paso sería evaluar la consistencia y la fiabilidad de la fuente de esa información, su reputación, su especialización en el ámbito, la precisión de los datos que aporta, etc. En caso de desconocerla o de no tener elementos suficientes para valorarla, conviene prestar una especial atención al paso 2. El siguiente paso es hacer una contrastación de la información, buscándola en fuentes confiables o usando herramientas de verificación, por ejemplo, especialmente cuando quien la emite no identifica con claridad las fuentes que ha empleado. En caso de que la comunicación recibida contenga imágenes, podemos hacer una búsqueda inversa de las mismas para descartar manipulaciones. A continuación, debe prevenirse su expansión. Es muy importante no reenviar la noticia o información recibida si no hay certeza sobre su fiabilidad. Reenviar una comunicación falsa puede amplificar sus consecuencias negativas al tener un efecto multiplicador en la difusión de la desinformación o de los bulos que contenga.
Cualquier información falsa o bulo debe ser inmediatamente notificado, usando el canal que cada medio o red social habilite para ello. Cuantas más personas actúen de esta manera, más efectiva será la prevención de la desinformación y la interrupción de su cadena de transmisión. Y uno de los recursos más efectivos ante cualquier sospecha es la consulta a personas expertas que puedan resolver con garantías las dudas que haya podido despertar cualquier tipo de información recibida. Puedes encontrar más información y recursos adicionales en páginas web de organismos oficiales y otras instituciones públicas o privadas. En la página web del proyecto Afronta encontrarás una recopilación de recursos en abierto proveniente de estas entidades.